que vamos a ver más adelante de manera pues perfecta para poder realizarlo. ¿Puedes empezar, por favor? ¿Cierra la pantalla? Sí. Sí. Ya la pongas. Ok, bueno, pues en cuanto a tenemos que conocer antes también la fisiología de la respiración fetal. Esta fisiología obviamente sabemos que es diferente a la fisiología de la reanimación neonatal y va a haber una transición que vamos a ver más adelante. Durante el periodo fetal, la respiración del bebé se va a dar por medio de la placenta. El oxígeno va a venir de la madre por medio de la placenta y la sangre oxigenada del feto va a llegar a su sistema por medio de la vena umbilical que viene de la placenta. Esta va a entrar a la vena cava, se va a unir a la vena cava inferior y a la vena, sí, va a entrar por medio del hígado a la vena cava inferior y va a ingresar al lado derecho del corazón. Por aquí va a ocurrir lo que es la derivación de derecha a izquierda por medio del conducto arterioso y también por medio del agujero oval. De aquí, esta sangre oxigenada, en lugar de irse a los pulmones, va a irse al lado derecho del corazón y de ahí ya va a entrar a la aorta para oxigenar a los tejidos, al cerebro, al corazón, etc. Esto ocurre porque los pulmones en este momento y los vasos de los pulmones están llenos de líquido. Entonces no permiten el paso del aire o del oxígeno. A ver, repite, ¿cómo dijiste? Que en el momento cuando ocurre la circulación fetal, los alvéolos están llenos de líquido y no permiten que entre el oxígeno. Eso no tiene mucho sentido, porque los alvéolos en sí mismos pueden tener todo el agua que quieran y eso no cambia la perfusión. Acuérdate que los alvéolos son espacios, bueno, cuando naces, aéreos, y la sangre no pasa por los alvéolos. ¿Por dónde pasa la sangre? Por medio de los alvéolos, ¿no? ¿Perdón? ¿Por los alvéolos? No, la sangre no pasa por los alvéolos. A los alvéolos entra aire. ¿Por dónde pasa la sangre? Pregunto. Por los vasos, los vasos pulmonares. Por los capilares pulmonares, por los vasos pulmonares, a fin de cuentas, por los capilares pulmonares que rodean a los alvéolos, y si quieres ser muy detallista, pasa alrededor de los alvéolos, pero no pasa por los alvéolos, que eso es diferente. Sí, ¿Ok? Sí. No es para que te disculpes, es una aclaración. Es para que entiendan, bueno, esa no es la razón por la cual la sangre no entra a los pulmones. ¿Alguien puede decirme cuál es la razón por la cual la sangre no entra a los pulmones? Doctor, una pregunta. Varias personas están levantando la mano. ¿Usted da la palabra o el primero que hable? No, interrumpan, porque es que no puedo estar viendo todo al mismo tiempo. Ah, ok. Porque los vasos están ocluidos. Están contraídos los vasos. Porque están contraídos o hay un incremento de la resistencia vascular periférica. Y esto es importante para la adaptación del niño al nacimiento, ¿no? Entonces es una cuestión de tono vascular pulmonar. Ok. Otra cosa que yo sé que el diagrama no lo hiciste, sino que lo tienes, nada más es que es imprecisa en este diagrama. Es que la sangre arterial, la sangre de entrada no es arterial. Acuérdense que el paciente está haciendo su intercambio gaseoso en la placenta y no necesariamente obtiene una sangre con la misma concentración de oxígeno que la sangre arterial. Vamos a partir de ahí. Entonces, bueno, es un poquito menos que arterial, la PaO2 de la vena umbilical, ¿no? Pero luego llega efectivamente al hígado y se combina en la cava inferior porque no tiene un vaso específico o dirigido. Denme 10 segundos.
Ya está. Entonces, en el momento en que se incorpora al hígado, pues ya no es arterial y aquí me la siguen pintando de rojo, pero realmente no es roja, ¿no? Yo la tendría que pintar de morado desde ese momento, porque la sangre arterial deja de serlo al mezclarse con la venosa. Si no les alcanza con la vena que ocurre en la cava, la mezcla que ocurre en la vena cava inferior, pues se sigue mezclando en la aurícula derecha y luego en el ventrículo derecho o en el izquierdo, ¿no? Y luego, hay otros errores en el diagrama que creo que ilustran menos bien lo que está pasando en su paciente, porque en realidad su paciente funcionaría con medio corazón. El corazón, lo que necesita su paciente en la circulación fetal, bueno, entonces viene la sangre más o menos oxigenada, o razonablemente bien oxigenada, llega al hígado, se mezcla en el hígado o en la cava, más bien en la cava, inferior, y se vuelve, vamos a ponerle el nombre de arteriosa, porque no es ni arterial ni venosa, ¿verdad? Y se sigue mezclando en la aurícula derecha y de ahí podrá pasar, como bien dijeron, parte al ventrículo derecho y parte por el agujero oval. Y luego de ahí se va a si viene del ventrículo derecho, pasará por el conducto arterioso hacia la aorta, porque no puede pasar hacia las pulmonares, porque las pulmonares están así de cerradas y ofrecen una resistencia vascular periférica significativa, de manera que la sangre prefiere irse a la aorta, porque ahí es más fácil, porque hay menos resistencia vascular, ¿no? Cierto el caso, tú podrías no tener ventrículo derecho y no le hace, porque te sigues el camino del agujero oval. Incluso podrías no tener ventrículo izquierdo, también no le hace porque puedes irte por el conducto arterioso. Hay caminos alternos, lo cual explica, más adelante lo vamos a tomar en cuenta, cómo los pacientes con malformación cardiovascular, cardiopatías congénitas, pues no se ven afectados durante la gestación y crecen alegremente como si no tuvieran un problema, porque medio corazón pues, es innecesario. Luego, hay que tomar en cuenta también en este diagrama que prácticamente no hay retorno venoso pulmonar. ¿Ok? Acuérdense que la aurícula izquierda en el adulto o en el niño mayor se alimenta principalmente del... Está fallando mi video, así que creo que no me van a ver. Ojalá que eso no sea un problema. La aurícula izquierda se alimenta del retorno venoso pulmonar, pero no puede haber retorno venoso pulmonar significativo si no hay perfusión pulmonar. De manera que habrá que entender que en este paciente, además, la mayoría del flujo, un porcentaje significativo del flujo pasa efectivamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pues porque como no está regresando nada a la izquierda, si no me entienden me interrumpen, como no está regresando nada a la izquierda, entonces hay cero presión o presión negativa y se genera un gradiente de presión desde el lado derecho que sí hay sangre, al lado izquierdo que no hay, y pasa por el agujero oval un montón de sangre. Esta es la circulación normal. Y toda ella, desde que sale del corazón, sea el camino que sea, ya es sangre mezclada. No tenemos sangre arterial de ningún lado. Bueno, la tenemos en la vena umbilical y hasta que llegas al hígado. Y una vez que llegaste allá y pasaste el conducto venoso, ya está. Ya te volviste sangre mezclada. ¿Okay? No hay sangre arterial. Por lo tanto, su feto no tiene una PaO2 arterial si le hiciesen una gasometría. Y esto va a ser importante porque les voy a preguntar ahora, ¿no? ¿Cómo le hace el feto para crecer a tal velocidad? Crece más rápido incluso que los adolescentes cuando uno saca por proporción de peso ganado por tiempo. ¿Cómo le hace para tener el periodo de crecimiento más rápido de la vida en ausencia de una oxigenación satisfactoria? ¿Quién me contesta eso? Porque su hemoglobina es especial.
porque su hemoglobina es especial, Hemoglobina F, fetal. es fetal y tiene entonces un gradiente de liberación de oxígeno que le permite absorber oxígeno mejor y liberarlo con mayor facilidad, hacer más eficazmente el proceso de transporte. Entonces, y esto es bien importante y les va a servir para esencialmente un montón de cuestiones de fisiología. En realidad, lo importante no es cuánto oxígeno hay en la sangre, lo importante es cuánto oxígeno está llegando a las mitocondrias. Y esto ojalá que algunos lo tengan claro desde el principio y ojalá que los demás lo vayan teniendo claro conforme avanzamos. Pero en segundo año de la carrera les debieron de haber enseñado que nosotros en realidad respiramos. A ver si necesito que me vean para esto. Nosotros respiramos para, si no me entienden, me dicen, para tener dónde acomodar los hidrogeniones. Y me voy a salir del tema para irnos a bioquímica básica, a ver si esto queda un poco más claro. Tú te alimentas y finalmente lo que hayas comido lo transformas en aminoácidos, en lípidos y en proteínas, y luego vas en glucosa, pero en azúcares. Y entonces, si las proteínas, ya saben, los aminoácidos sabemos que tienen caminos especiales y que a veces dan glucosa y a veces no, pero más bien tienen otra función. Y las grasas se van a ir por beta oxidación para llegar al ciclo de Krebs, para que lo metas allá, y los azúcares van a bajar por la glucólisis anaeróbica, van a entrar al ciclo de Krebs y van a ciclar por allá. Creo que va a pasar. Pero todavía no tenemos energía o no tenemos mucha. Entonces ya de ahí lo que pasa es que salen, y perdón que yo los lleve al ciclo de Krebs que no les gusta, pero de ahí vamos a tener NADH y NADPH, es decir, conforme vamos rompiendo la molécula, vamos, la de la acetilcoenzima A, porque es la que metimos al ciclo de Krebs, vamos obteniendo hidrógenos. Me salí de la reunión. No, Doc, no se salió de la volví. Ya volví. Ya volví. Entonces me quedé en vamos obteniendo hidrógenos, NADH y NADPH. Esos hidrógenos se van al ciclo a la mitocondria, en la parte interna de la mitocondria, la membrana, y ahí van a entrar a la cadena respiratoria. ¿Ok? Listo, y ojalá se los hayan explicado así, pero explica para qué respiramos. Y una vez que tienes esos hidrogeniones en la cadena respiratoria, ocurre algo que a falta de una mejor imagen figurada, les diré que es como fisión nuclear, no es exactamente, pero es algo así, porque lo que haces con el hidrógeno, pues es casi que energía atómica, rompes el hidrógeno y pasas los electrones en la cadena de electrones o lanzadera de electrones, que ustedes recordarán vagamente de la cadena respiratoria, y el protón y el neutrón se quedan del otro lado, ¿no? Y luego, cuando se unen al final de la cadena respiratoria, ¿no? Ese paso de esos electrones para volverse a unir con su núcleo es el que genera energía que se acopla para la síntesis de ATP, que ahora sí ya tenemos energía. Y una vez que tú hiciste eso, es decir, necesitamos hidrógenos para echar a andar la cadena respiratoria que nos permite sintetizar ATPs que utilizamos como energía. ¿Estamos claros con esto? 2 o 3 personas que me digan. ¿Estamos claros con esto? Sí, doctor. Sí, bueno, ok. Una vez que ya hiciste eso, esos electrones no los puedes volver a meter a la cadena respiratoria. Esos hidrógenos no los puedes volver a meter a la cadena respiratoria porque su acceso es por un lado y a través de un transportador que es NADH. ¿Okay? Entonces, una vez que ya los tienes ahí, tienes que hacer algo con ellos, porque si no haces nada con ellos, vas a aumentar la cantidad de hidrógeno disponible, lo cual acaba por darte acidosis metabólica, porque ya sabemos que la acidosis o la acidez es la medición de cuánto hidrógeno hay disponible en el ambiente, ¿no? Entonces tienes que deshacerte de los hidrógenos, porque si no van a dar al traste con toda tu fisiología. Y entonces, pues no hay mejor manera que agarrar esos hidrógenos y empatarlos con oxígeno para que formes H2O. Y gente, para eso respiran, para tener dónde acomodar
los hidrógenos que trajeron de su glucosa y de sus ácidos grasos vía ciclo de Krebs. Así que si el oxígeno no llega a la membrana interna de la mitocondria, pues es como si no hubiera, porque ahí es donde se necesita. ¿Ok? Y pues bueno, tú puedes medir, regresamos a donde estábamos, entonces no alcanza solo con qué PaO2 tengo, con qué saturación de oxígeno tengo, sino que hay que ver además qué hemoglobina lo está transportando, porque eso cambia la disponibilidad de oxígeno a nivel mitocondrial, y hay que ver otras cosas más simpáticas como el pH, porque cuando uno está en pH ácido libera el oxígeno con mayor facilidad, y cuando uno está en pH alcalino se queda con el oxígeno, así que yo puedo tener, digamos, alcalosis respiratoria y una PaO2 aparentemente normal, pero como estoy en alcalosis, pues el oxígeno no es liberado y a las células no les llega y a las mitocondrias no les llega y el paciente de hecho tiene hipoxia tisular con PaO2 normal. Eso lo vamos a volver a ver cuando veamos sepsis. Pero estamos claros con eso, ¿no? ¿Estamos claros? Sí. Sí, bueno. Ya que vimos esto de la fisiología del feto, entonces sabemos que la sangre, porque eso me lo describieron bien, el dibujo no es ilustrativo en sus colores, pero me lo describieron bien, fluye por estos caminos alternos y da la circulación y a los pulmones no entra por las razones que ya dijimos y entonces el fetín está muy bien, creciendo alegremente, respirando a través de la placenta. Y entonces, esto lo voy a explicar yo porque si no nos vamos a tardar mucho, y entonces el chamaco nace y como nace, se desprende la placenta o se empieza a despegar la placenta o incluso antes de eso uno pinza el cordón. Cuando uno pinza el cordón, entonces ya no hay pues intercambio gaseoso o respiración porque uno respiraba por la placenta y ya no la tiene. Entonces, al caer la PaO2 o ante un estímulo ambiental, porque también este es un desencadenante de esto, el paciente hace el movimiento respiratorio y es entonces que empieza a usarse por primera vez el pulmón que no se usaba. Es decir, se hacían movimientos de distensión torácica y esto, pero lo que movían era cuando hace el paciente este movimiento. Acuérdense que el movimiento respiratorio baja el diafragma y amplía la caja torácica y eso genera una presión, y otra vez esto pongan mucha atención, genera una presión negativa al interior del tórax que aplica a todo lo que hay en el tórax, incluyendo al mismo corazón. Y eso jala efectivamente el agua desde los alvéolos hacia las venas pulmonares y vacía los alvéolos, ¿ok? Y eso aumenta el retorno venoso. Ok, pero todavía tenemos una resistencia vascular pulmonar importante, ¿ok? Porque no cae espontáneamente, tienen que haber mecanismos. ¿Por qué cae la resistencia vascular pulmonar? ¿Por qué debe de caer? Porque a veces cuando el proceso es malo no cae. Pero ¿por qué cae la resistencia vascular pulmonar? Porque cuando uno mete aire a los pulmones, pues mete oxígeno. Y ese oxígeno que nunca había llegado a los pulmones y ahora ya llegó en cantidad importante, estimula la síntesis de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un vasodilatador potente. Entonces, ocurre una dilatación de los vasos pulmonares que circundan a los alvéolos en función de que se sintetizó óxido nítrico porque entró oxígeno al pulmón. Y eso es lo que hace que vayan cayendo las resistencias vasculares pulmonares y se perfunda el pulmón y entonces puedas efectivamente hacer tu intercambio de oxígeno y CO2 en el alveolo. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí, doctor. Sí. Sí, ok. Entonces ya entendemos lo que tiene que pasar. Como hicimos el asunto de la vasodilatación y empieza la perfusión pulmonar, entonces obviamente al entrar sangre al pulmón, pues también va a salir y empieza a existir retorno venoso pulmonar, por lo tanto empieza a regresar sangre a la aurícula izquierda, por lo tanto se equilibran las presiones en las dos aurículas y eso es lo que permite el cierre del agujero oval, para que la circulación que era que tenía dos vías de salida, se vuelve una circulación en serie, de aurícula derecha, ventrículo derecho,
pulmón, retorno pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, que es la circulación tradicional. Luego nos queda el asunto del conducto arterioso, pero eso va después, sin embargo, se los voy a decir ahorita porque es parte de la adaptación del niño al nacimiento. El conducto arterioso normalmente me va a dar como cualquier conducto, piensen en una vena que conecta la aorta con la pulmonar o un vaso, un tubo que conecta la aorta con la pulmonar, siempre va a tener un flujo de donde hay más presión a donde hay menos presión, eso se llama gradiente de presión. Cuando eras un feto, la circulación venía de la pulmonar hacia la aorta porque la pulmonar tenía una presión muy alta y habíamos explicado por qué. Al caer las resistencias pulmonares, lo cual no es abrupto, es gradual, se van subiendo las resistencias de la aorta o la presión de la aorta al tiempo que baja y baja y baja la presión pulmonar y llegas a un punto de equilibrio. Pues, ¿qué tiene que coincidir para que se cierre el conducto arterioso? Que se dé el punto de equilibrio de las presiones para que no haya un flujo neto ni para acá ni para acá y que la cantidad de oxígeno disponible permita la síntesis de la prostaglandina correcta que estimula el cierre del conducto, pero el conducto solo se puede cerrar si hay prostaglandinas que lo cierren, porque acuérdense que una lo abre y otra lo cierra. Al momento en que este cierre está ocurriendo, tiene que ser que no haya un flujo significativo a través del conducto. Y eso es lo que cierra el conducto arterioso, lo cual ocurre en las primeras horas o días de vida, ¿no? Y se vuelve interesante entonces cómo si nosotros tenemos una concentración inadecuada de oxígeno o presiones intratorácicas inadecuadas, eso cambia el momento o el timing de estos dos fenómenos y es lo que favorece la persistencia del conducto arterioso. Lo que seguramente ustedes conocen es una cardiopatía de muy elevada frecuencia en el prematuro, precisamente porque en el prematuro se maneja oxígeno y se maneja ventilación mecánica. Y esto explica algunas cosas. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, doctor. Bueno, Sí. esto es lo que tiene que pasar. Y es dependiente de que las cosas ocurran en la secuencia correcta, que el paciente haga el esfuerzo respiratorio correcto, en el momento correcto, con la edad gestacional correcta, con la concentración de oxígeno correcta. ¿Ok? Si nosotros tenemos problemas en esto, pues la probabilidad de que toda la serie de fenómenos que tienen que ocurrir ordenadamente en la adaptación al nacimiento ocurran, de hecho, en forma ordenada, se reduce. Entonces, pues bueno, cuando el niño va muy bien, pues ya está, ¿no? No hay que hacer nada. Pero si algo no va muy bien, tenemos que intervenir para garantizar que mejore. Entonces, estoy buscando dónde estoy menos oscuro. Pues cuéntenme qué hay que hacer, porque esta diapositiva que tienes ahorita es la que explica la circulación transicional, que es lo que acabo de decir. Entonces puedes pasar a la que sigue. Bueno, aquí es donde ya podemos ver donde inicia el diagrama del flujo del programa de reanimación. Hay varios pasos que debemos tener en cuenta antes de entrar ya al diagrama. Entonces, en esto, en la mayoría de las ocasiones, la Te interrupción... oigo muy mal, ¿te puedes acercar a tu equipo? Ah, sí, ahorita me pongo audífonos. ¿Me escucha mejor? Hola, Bueno, ¿me a escucha ver. mejor? Sí, No, bueno. yo no. mm, Tengo en 100% el volumen. Bueno, ¿y ahora? Un poquitín mejor. Ok, ya le puse audífonos, espero ya con esto se escuche bien. Bueno, entonces ya habíamos visto todo lo de la fisiología y la fisiología de la transición, donde pasa de la respiración neonatal a la respiración, de la respiración fetal a la respiración neonatal. Entonces, acá debemos tener en cuenta varios pasos antes de iniciar la evaluación, antes de empezar a tratar de comprender el diagrama. Para empezar, debemos hacer una evaluación inicial en la que vamos a evaluar si el recién nacido puede permanecer con la madre o necesita ya pasar a un espacio para que se le dé, para que se inicie este programa de reanimación. Esto va a depender de factores como si el recién nacido está a término, el tono muscular que presente, los signos y características que presente al momento del nacimiento. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
Igualmente debemos tener en cuenta a qué se refiere con las vías aéreas. Todo esto es como una pequeña introducción nada más para lo de adelante. En cuanto a las vías aéreas, pues simplemente sabemos que debemos establecer una correcta vía, una vía aérea para permitir y propiciar la respiración espontánea del recién nacido. En cuanto a la respiración, si se necesitara ayudar a lograr una respiración correcta en los bebés por presentar apnea o taquipnea o algo así, hay ciertas intervenciones que vamos a tener en cuenta, como son la ventilación a presión positiva o la presión positiva continua de las vías aéreas o la utilización de oxígeno. Esto va a depender del momento en el que nos encontremos de acuerdo al diagrama. En cuanto a la circulación, lo que debemos tener en cuenta es que debemos, si ya utilizamos medidas de respiración y de ventilación y aún así no estamos logrando una respiración correcta, espontánea del recién nacido, tenemos que ayudar, por ejemplo, si aún tenemos bradicardia pese a la ventilación, vamos a tener que utilizar medidas como la compresión torácica. ¿Te vas a ir con el paso a paso de los 30 segundos Sí, y así, o esta es toda la explicación? No, más adelante vamos a explicar cada paso del diagrama de flujo. Esto es solo como una pequeña introducción para saber cada uno de para estar un poquito más familiarizado con los procedimientos. Ok. Sí. Y ya por último, saber que también podemos disponer de fármacos. Si en algún caso, por ejemplo, contamos con una bradicardia grave que persiste a pesar de la ventilación y de compresiones, ya utilizamos como los puntos 3, 4 y aún no tenemos una respuesta favorable, se pueden utilizar fármacos como por ejemplo la adrenalina. Esto igual lo vamos a ver más adelante. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Pau? Bueno, en cuanto a las habilidades, antes de iniciar el programa, debemos tener en cuenta estos puntos que son muy importantes porque podemos conocer muy bien el diagrama, podemos saber cómo actuar, pero si no tenemos un buen equipo, si no hay un buen equipo de trabajo, si no se trabaja de manera coordinada, pueden estropear todo el trabajo que se va a hacer más adelante. Entonces, para empezar, debemos conocer el entorno, saber el lugar donde estamos trabajando, conocer dónde están las cosas, de quiénes se dispone, el personal que puede auxiliar en caso de necesitar más ayuda de más gente. También necesitamos conocer los antecedentes en cuanto a la información disponible, conocer todos los antecedentes, no solo de lo que está pasando en el momento del parto, sino los antecedentes del embarazo de la madre, si tuvo complicaciones maternas, si está tomando medicamentos, si tomó medicamentos durante la gestación, factores de riesgo que se asocien, etc. También necesitamos planificar bien qué se va a realizar, asignar roles a cada persona, asignar de manera inteligente también, entregarle tareas correctas a las personas de acuerdo a la capacidad y al rango que tengan. También es muy importante identificar un líder en el equipo de reanimación. El líder no solo debe saber completamente y correctamente el programa de arriba para abajo, sino también debe ser una persona a la que pues, los demás escuchen, que establezca las metas de manera clara, que pueda delegar correctamente las tareas y que pueda mantener un ambiente idóneo en el equipo. También la comunicación eficaz es muy importante, ya que debemos tener en cuenta que cualquier indicación que se dé, si se va a solicitar algún medicamento, una acción o lo que sea, debe ser de manera específica. Si se va a solicitar un medicamento, pedir, no sé, la dosis, la presentación, el nombre del medicamento, no dejar nada al aire. En cuanto a la carga de trabajo, como les decía, tiene que ser de manera óptima. Por ejemplo, no le vamos a poner a un cuarto mano que apenas está entrando al servicio que realice solito la reanimación, sino que puede ser que a él se le asigne la toma del tiempo, el cronómetro y cosas así. También dirigir la atención, mantener una conciencia de la situación mediante la exploración, la reevaluación de lo que está pasando y controlar el desempeño de los demás también. También usar los recursos, pedir ayuda adicional y tener a la mano y saber cómo pedir la ayuda en caso de que se necesite. Y obviamente siempre mantener una conducta profesional.
Bueno, en cuanto a la preparación de la reanimación, como les mencionaba antes, debemos identificar los factores de riesgo que pueden predisponer a que vayamos a utilizar el programa de reanimación. Estos lo vamos a lograr conociendo los antecedentes de la madre, los antecedentes de la gestación, y hay cuatro preguntas importantes que debemos hacer antes de iniciar, que son si el paciente está en una edad gestacional esperada, si el líquido amniótico es claro, cuántos bebés esperan. Obviamente las medidas a tomar no van a ser iguales si está llegando un bebé de término a un paciente que está llegando o se espera que sea prematuro. Igualmente no va a ser lo mismo las acciones y los recursos que vamos a necesitar si vamos a esperar a un bebé, si vamos a esperar a 2 o a 3 bebés. Eso es vamos a necesitar muchísima más ayuda, tener en cuenta que pueden complicarse más las cosas y saber en qué momento pedir ayuda y a quiénes. Y también establecer si hay factores de riesgo adicionales a esto, como por ejemplo, acá en el cuadro podemos ver que si la edad gestacional es menor a las 36 semanas, si la edad gestacional es mayor a las 41, si la paciente cursó con preeclampsia o eclampsia, si hay hipertensión, si es un embarazo múltiple. Bueno, todos estos factores de riesgo que pueden agravar la situación, debemos tenerlos en cuenta tanto para la preparación de los recursos como para prepararnos en el momento y con el personal adecuado. Bueno, los pasos iniciales para la atención es obviamente el pinzamiento del cordón umbilical. Eso es el primer paso. En ese momento es cuando el ginecólogo ya le entrega al pediatra, ya es totalmente responsabilidad del pediatra o del neonatólogo que se vaya a encargar. Entonces, este pinzamiento debe retrasarse por al menos 30 o 60 segundos para que los recién nacidos que vengan a término, que estén más vigorosos, no requieran la reanimación. En este punto, pues es muy importante tener en cuenta estos 30 segundos para como regalarle o condicionarle una mejor capacidad o algo así a los recién nacidos. Les da una mejor carga de hierro y aumenta un poco la volemia. Eso es lo que hace el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Durante mucho tiempo se hizo un pinzamiento precoz que ahora solo está indicado en VIH, y ahora se recomienda un pinzamiento tardío por eso, porque aumenta la carga de hierro en el paciente. No sé, creo que Sí. nada más es como anotación, porque todo lo demás que se ha dicho es como, yo creo que son como conocimientos que yo esperaría que fuesen razonablemente obvios, ¿no? Sí. Y solo esto se hace solo si el paciente ya está llorando, porque si el paciente viene deprimido, no tiene esfuerzo respiratorio, no está llorando, entonces no puedes esperarte un minuto a hacer el pinzamiento del cordón. Ahí está claro, solo los que no requieren reanimación. ¿Síguele? Por eso mencionaba igual, por eso menciona aquí, doctor, el que se le hace solamente cuando vienen los recién nacidos vigorosos, ¿no? O sea que si están en óptimas condiciones, si es un paciente de término, es cuando sí se puede utilizar Sí, es retraso, correcto, ¿no? ya dije que tal como dice ahí. Sí, A gracias. ver, Rodrigo, ¿qué pasó? Sí, doctor, tengo una duda. Creo que en el AJA comenta que Se te oye muy mal, ¿te puedes acercar a tu micrófono, por favor? Se comenta que algunos prematuros se puede también hacer un pinzamiento tardío de cordón, pero no me quedó muy claro cuáles son las condiciones. ¿El prematuro está llorando o no? Y con eso, ¿no? Solamente, o sea, si está llorando o no, y con eso ya decido si hacer el pinzamiento. Bueno, de todas maneras, ustedes no van a estar reanimando prematuros, espero. Pero, claro, si el paciente es un pretérmino, pero se encuentra vigoroso y no requiere reanimación, puedes hacerlo. ¿Cuántas semanas tiene? Es que prematuro es desde 36 semanas, 6 días hasta 26 semanas, ¿no? Entonces, bueno, si está en 26, 27, 28, 29, espero que no estés preguntando ese paciente en particular. Asumo que cuando hablan de prematuro,
hablan de un prematuro tardío que tiene llanto enérgico y que claramente no requiere reanimación. Ese es el paciente en el que puedes hacer lo mismo. Bueno, ahora ya comenzando, una vez que el bebé nace, se determina si se puede quedar con la mamá o si este se va a calentado radiante. Y esto se hace con 3 sencillas preguntas. Que primero es una evaluación rápida de que si está a término, si tiene buen tono y si respira o está llorando. Entonces, si las respuestas a esto son sí, el bebé se va con la mamá y ahí es donde se termina de hacer pues el secado, la aspiración de secreciones, todo lo demás, ¿no? Pero en dado caso de que alguna respuesta sea no, el bebé se va a calentado radiante. Y pues los pasos iniciales es proporcionar calor. En el caso de que si fuera con la mamá, pues te lo llevas a la mamá y lo vas a envolver ahí. Colocar en posición la cabeza y el cuello, que se le dice de olfateo mañanero, sin hacer hiperextensión ni flexionar la cabeza. Si hay secreciones, pues las aspiras, los secas para evitar pérdidas de calor y estimulas la espalda, el tronco, las extremidades. Y eso realmente se hace mientras lo estás secando, lo estás estimulando realmente, porque esto es en los primeros 30 segundos. 24 segundos se utilizan para hacer todo esto y en 6 segundos para que tú tomes la frecuencia cardíaca y determines el siguiente paso. Es lo que les comentaba, es la decisión posterior se basa en la evaluación de la respiración y la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos, por ejemplo, que si alguna respuesta fue no, pues lo pasamos a la cuna. Y después de esto, si tiene una apnea, bloqueo o una frecuencia cardíaca menor a 100, es cuando entra la ventilación con presión positiva, monitorear la saturación y tal vez incluso un electrocardiograma. Y aquí es donde entra la oximetría de pulso, que es para medir la saturación, porque tú viendo un bebé con cianosis no puedes determinar si está saturando mal, porque normalmente nacen los bebés con acrocianosis en las extremidades o incluso con cianosis central los primeros días. Entonces, que la toleran bien precisamente porque dijimos que tienen hemoglobina fetal, ¿no? Entonces, pues, porque la hemoglobina fetal va a desaparecer hasta que los eritrocitos que trajo al nacer se vayan muriendo, no antes. Entonces, esa hemoglobina fetal le va a durar algunas semanas. Por lo tanto, tu paciente, aunque tenga una saturación de 65%, la verdad es que le debe de ir bien porque eso le alcanza para el transporte de oxígeno que requiere, le alcanza y le sobra. De hecho, la exposición al oxígeno ambiente es un estado controlado, pero un estado de hiperoxia, que entre los cambios que genera es justo la síntesis de la hemoglobina madura, ¿no? Entonces, claro, tu paciente puede estar moradito y eso no significa que tenga hipoxia tisular. Tendrá hipoxemia, pero hipoxemia e hipoxia son, como ya se aclaró, dos cosas diferentes. Bueno, hay una tabla efectivamente que muestra la saturación por oximetría o incluso por gasometría arterial y cómo va cambiando en los primeros minutos de vida, ¿ok? Y aquí tienen un dato que dice, bueno, en el estado intrauterino 60% de saturación es correcto, que es algo que ya habíamos platicado que pasaba desde el principio, ¿ok? Entonces, bueno, si vamos a medir, tenemos que saber cuáles son los valores normales. Síguele, si no, no vamos a acabar. Ya llevamos 45 minutos. En el caso de que la saturación se mantenga aún así menor de lo que debe ser, o sea, muy baja, es cuando se administra oxígeno suplementario. Y para los sí, mayores... claro. Pero la reanimación habitual no pide que administres oxígeno. Incluso si vas a hacer ventilación con bolsa o una mascarilla, se hace con aire ambiente. Porque el problema habitualmente no es oxigenación, es esfuerzo respiratorio. ¿Ok? Okay. Entonces, bueno,
De lo del oxígeno lo vamos a ver después. ¿Le puedes poner oxígeno? Sí, claro, no funciona si el paciente no tiene. Creo que esta diapositiva tiene cosas que son muy obvias, pero no, si el paciente no tiene movimiento respiratorio, pues aunque le pongas oxígeno no va a funcionar, claro que no. Solo para los pacientes que tienen cianosis, y esto es discutible, luego voy a decir por qué es discutible. ¿Ok? Ok, doctor. Porque está abordando solo el evento de reanimación y no piensa en este diagrama en lo que puede ocurrir después. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en las preguntas que se hacen a los 30 segundos es si el paciente tiene buen esfuerzo respiratorio y si tiene frecuencia cardíaca arriba de 100. No considera la coloración para la toma de decisión. ¿Okay? Del paso siguiente, que es la ventilación con bolsa o la mascarilla. Solo considera la cianosis en el paciente con dificultad respiratoria. Ahora hay que entender también, y aquí me detengo, que la dificultad respiratoria puede generarse por problemas pulmonares, pienso aspiración de meconio, malformación pulmonar, secuestro pulmonar, neumonía in útero, o puede ocurrir por problemas cardíacos, como por ejemplo en cardiopatías congénitas o incluso en edema pulmonar, que de hecho es un problema más pulmonar, ¿no? Entonces, en realidad el oxígeno puede funcionar o no en el paciente morado dependiendo de la razón por la cual tu paciente tiene cianosis. Si el paciente está morado, yo puedo ponerle oxígeno, como dice su diagrama, y entonces averiguar qué es lo que está pasando con este paciente. Si el paciente, aguántenme un minuto. Ya estoy de regreso. Su paciente puede tener cianosis, efectivamente, y ustedes van a probar con oxígeno y ver qué es lo que pasa. Si su paciente mejora con oxígeno en su saturación, eso quiere decir que la etiología de la cianosis es pulmonar y tiene sentido el poner oxígeno porque mejora al paciente. Pero si el paciente tiene una cardiopatía congénita cianógena y le pones oxígeno, el paciente no va a mejorar. Y entonces de ahí subirte a 10 litros y de ahí ponerle CPAP y de ahí intubarlo, la verdad es que es un proceso irracional, porque hacer esto insistentemente en un paciente que tiene cardiopatía congénita cianógena te lleva a nada, porque estos pacientes no mejoran con oxígeno. Entonces, vamos a ver cuando veamos la clase de cardiopatías congénitas, que lo que se hace es una prueba de hiperoxia y que si el paciente no mejora con oxígeno, se lo quitas, porque ponerlo o quitarlo no hace diferencia. Resuelves el problema de otra manera, pero el oxígeno no sirve en estos pacientes, no cambia nada. Entonces hay una interpretación de este esquema en donde aquí te dicen prueba con oxígeno suplementario, pero no te hacen la precisión de que esto solamente se sigue haciendo en esta ruta si el paciente tiene dificultad respiratoria y se aprecia algún cambio al poner oxígeno. Esa es la condición en la que seguirían esta ruta crítica. ¿Ok? Bueno, esa es oxigenación. Y entonces a los 30 segundos tú evalúas a tu paciente, frecuencia cardíaca y esfuerzo respiratorio. Efectivamente, si tiene más de 100 de frecuencia cardíaca y buen esfuerzo respiratorio, así esté morado como una uva, pues el paciente está yendo bien y entonces se abordará la cianosis en forma diagnóstica a ver qué es lo que está pasando. Y si el paciente no tiene buen esfuerzo respiratorio o no tiene frecuencia cardíaca arriba de 100, lo que se hace es ventilación a presión positiva. Y en ese punto, si no tenías un oxímetro, ya lo tienes que ir poniendo porque lo vas a necesitar. Y bueno, dice ahí considerar un un monitor cardíaco. Está bien, si lo tienes, lo pones. Es correcto, es buena práctica clínica, lo que no sé si lo van a tener en donde estén. Síguele. Ponme la siguiente diapositiva. Ok, el CPAP nos lo vamos a saltar. El CPAP lo que hace es que te da una presión positiva continua en la vía aérea. Por sus siglas en inglés es eso. Pero otra vez, solo estaría recomendado cuando tienes una cianosis de origen pulmonar. En una cianosis de origen cardíaco no funciona.
Entonces, esta es una alternativa si el paciente que salió bien en la prueba de hiperoxia. Si no, no. Y bueno, pues, no sé. ¿Qué pasó? ¿Ibas a preguntar algo? No. Ventilación a presión positiva. Entonces, si tu paciente no tuvo el esfuerzo respiratorio correcto o no tuvo la frecuencia cardíaca objetivo a los 30 segundos, habiendo hecho tú tus maniobras iniciales de reanimación, entonces deberás de iniciar ventilación a presión positiva con un dispositivo bolsa de la válvula máscara. Nos saltamos antes al que venía, porque no sé si lo van a decir después. Dime si vas a hablar después del niño que viene con meconio espeso. No, de eso no. 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 No, ese es bastante más importante que algunas cosas que hemos visto. Si el paciente viene con meconio espeso, y ya está llorando, pues esencialmente ya no hay mucho que puedas hacer, porque al hacer el esfuerzo respiratorio, pues ya metió el meconio y ya de ahí no lo vas a sacar, aunque tú aspires todo lo que quieras, pues no lo vas a sacar. Así que, ojo, si ya lloró, ya valió. Si tu paciente viene con meconio espeso, esto habitualmente se asocia a hipoxia perinatal significativa y todavía no ha hecho esfuerzo respiratorio, entonces la recomendación es la misma, esencialmente con algunos ajustes, que es, lo pones en fuente de calor, lo posicionas y entonces lo aspiras, pero lo aspiras bajo visión directa. Aspiras efectivamente primero boca y después nariz, como dicen las guías, pero tu aspiración no es solamente de boca, sino que tiene que hacerse con visión con el laringoscopio para que aspires hasta lo más abajo que puedas, para que si el paciente no ha hecho un movimiento respiratorio todavía, tú saques el meconio que se encuentra en la vía aérea accesible para reducir la probabilidad de que tenga aspiración de meconio. ¿Ok? Pero en el meconiado esencialmente los pasos de reanimación son los mismos, excepto que deberías de poder hacer una laringoscopía para aspirar la vía aérea siempre y cuando tu paciente no haya hecho ningún movimiento respiratorio y cuidando limitar la intensidad de los estímulos hasta que esto ocurra para que no respire, porque si respira, pues ya metió el meconio y ya tienes una pregunta. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que en que estaba estudiando el tema, si no me equivoco, en el libro que utilizaron Paulette y Belém, decía que si tu paciente llega lleno de meconio, que el primer paso a hacer ya no es la aspiración orotraqueal cuando llega meconiado, que inicias con ventilación a presión positiva y ya hasta después cuando llegas al paso. ¿Nunca ha sido eso? Eso es que en la sexta edición sí decía que primero se hacía la intubación orotraqueal y la aspiración antes que la ventilación a presión positiva. ¿Y tú estás diciendo que primero se ventila? Sí, eso dice ahorita la séptima edición, que primero pones ventilación a presión positiva y ya luego se intuba y aspiras. Pero para que tú ventiles el paciente, ¿no lo aspiraste antes? No. Eso decía la guía. De hecho, incluso hay un... ¿Ese es el último? ¿Ese es el que ustedes están revisando? ¿Me puedes compartir esa pantalla? Es el libro que están utilizando Paulette y Belém, si no me equivoco. ¿Me pueden compartir una captura de pantalla, una imagen para que yo vea lo que estén leyendo, para ver si no es un problema de contexto? Porque si tienen razón, tengo que ajustar lo que estoy diciendo. Pero necesito saber, porque a veces el problema es el contexto. Si alguien tiene el libro, es la página 51. No puedo compartir pantalla porque lo estoy viendo en mi iPad. No, hombre, tómale una foto y lo mandas al chat y lo veo ahí. Perfecto. En el WhatsApp. Sí. Doc, lo puedo compartir si gusta. Aquí lo tengo. Pues sí, nada más que yo no te puedo dar control. Yo no soy el dueño de la sesión. A ver. La persona que abrió la sesión es la que te puede dar derecho a compartir. O súbelo tú, el que lo tenga que lo comparta. Voy. Si no, que le tomen una foto y lo suban al chat de WhatsApp.
Yo lo envié por el chat de Teams. Puedo darle clic a la imagen y lo leo. Yo en el Wikipedia. El chat de Teams. Ok. Sí, es lo que dice. A ver, dice. No. Líquido amniótico teñido de meconio es una cosa y meconio espeso es otra cosa. Les digo que es un problema de contexto. Si el líquido está verdecito, no le haces nada. O sea, no lo aspiras porque el líquido verdecito no te va a dar dificultad respiratoria, no te va a dar aspiración de meconio, no se va a pegar, no pasa nada si parece agua de chaya. ¿Ok? Ese es el asunto. Aquí dice teñido con meconio. ¿Cambia los pasos iniciales? No lo cambia, yo estoy de acuerdo, no estoy diciendo eso. Si es vigoroso, lo dejas como está. Estoy en clase, Sandy. ¿Qué pasó? ¿Es muy urgente? Sí. Bueno. Entonces, dice aquí, si el niño está vigoroso, no importa, porque si está bien no necesita reanimación, pero estamos hablando de teñido de meconio. Es más, no puedes hacer nada, aunque estuviese puré de chícharos. Si está no vigoroso, respiración deprimida, tal y cual, dice, lleve al niño al calentador radiante y realice los pasos iniciales de reanimación, que como se describe en esta lección, que es poner en fuente de calor, posicionar, aspirar, secar, reposicionar. ¿Ok? Utilizar una pera de goma y la nariz. Si el bebé no respira o su frecuencia es menor a 100, después de completar los pasos iniciales, y los pasos iniciales otra vez son poner en fuente de calor, posicionar, aspirar, secar y reposicionar. Si después de eso está mal, procedes a la ventilación a presión positiva. No se considera la intubación de rutina para la succión traqueal. ¿Ok? En el paciente que viene con teñido de meconio, la recomendación que yo estoy dando no es el que viene teñido de meconio, es el que viene con puré de chícharos, que es diferente. ¿Ok? Entonces, pues bueno, yo creo que es una cuestión de interpretación. No sé si tu manual dice más adelante específicamente al paciente que viene con meconio espeso, pero hasta donde yo sé, el paciente que viene con puré de chícharos, ese pues igual se puede ver beneficiado de que lo aspires con un poquito más de intención. Ahora, el que viene, esos son rarísimos, el que viene con líquido meconial claro, efectivamente, lo que está escrito allá es lo que se hace. No sé si esto responde la duda o si lo podemos revisar, si quieren, lo podemos revisar con un poquito más de profundidad. Yo le puedo preguntar al neonatólogo, a ver, si ya estoy desactualizado en ese punto, porque hasta la última vez que yo me quedé, pues yo me iba sobre lo mismo que tú estás diciendo, excepto que la definición de teñido de meconio, pues tiene sus interpretaciones. Entonces lo voy a preguntar y vemos en qué nos quedamos. Eso te puedo ofrecer. ¿Sale? Okay, gracias. Bueno, ok, ventilación a presión positiva. Síganle. Bueno, y siguiendo con esto, lo que ya dijimos, la preparación pues es para la ventilación a presión positiva. Hay que elegir la máscara correcta, la concentración de oxígeno dependiendo de las semanas, el flujómetro de 10 litros por minuto, que se supone que todo eso lo debiste haber preparado antes de pues obviamente empezar la reanimación, porque pues ya sabía hace cuántos meses venía el bebé y demás. Entonces, y para la preparación sí hay que eliminar secreciones de las vías aéreas. ¿Puedes acercarte un poquito más al micro? Sí. Y el indicador más importante de la ventilación con presión positiva eficaz es el aumento de la frecuencia cardíaca. Y pues para evaluar la respuesta, después de 15 segundos con ventilación en presión positiva, hay que indicar si la frecuencia cardíaca está aumentando, no está aumentando.
Si no está aumentando, ver si el pecho se mueve o no se mueve. Entonces, si logras alcanzar al menos 100 latidos por minuto, continúas por 40, 60 respiraciones por minuto hasta que se inicie el esfuerzo espontáneo. Si está en menor de 100, pero más de 60, reevalúas la ventilación, haces los pasos correctivos, que es el Mr. Sopa, que ahorita se los voy a poner. Y si tiene menor a 60 latidos por minuto, hay que hacer pasos correctivos y introducir una vía aérea alternativa. Si no hay mejoría, pues ya empiezas con presiones. Y los pasos correctivos son los del Mr. Sopa. Primero realizas la M y la R, que primero la M es la máscara, ajustarla, ver si la estás agarrando bien. Porque acuérdense que es la técnica puede ser de C, por ejemplo. Reubicar la vía aérea, volver a colocar la cabeza en posición, porque pues se pudo haber movido algo. Pruebas la ventilación y evalúa los movimientos del pecho. Si se eleva, ya la hiciste y sigues. Si no, checas la S, que es succión en boca y nariz, o de open mouth, abrir la boca, vuelves a probar, no funciona, ahora checas la presión, aumentas la presión con la que estás ventilando, no funciona, vía aérea alternativa, tubo endotraqueal o máscara laringia. ¿Hablaste de la frecuencia con la que se da la ventilación? Está después. Ok. Está después de esto, pero sí, esto es con que cuando Porque ya estás intubando al paciente y no me has dicho con qué frecuencia se ventila. ¿Por qué no estamos en orden? Antes. O sea, lo de, antes. 40-60 respiraciones por minuto es lo de... tiene como un canto. Sí, claro. Pues puedes hacer eso o puedes utilizar la música de tu elección, el 2-3 ventila, 2-3 ventila. Sí. Ese es susceptible de a qué ritmo lo dices y a veces, pues ya ven que para la reanimación cardiopulmonar en el adulto te dicen que uses la canción esta, perdónenme los fans, pero la canción esta de Star Wars que a todo el mundo le apasiona. ¿Cómo se llama? ¿La marcha qué? Imperial. Ándele. Bueno, eso. Que la marcha imperial, pero pues ustedes pueden escoger Staying Alive también si son fans de los Bee Gees, sus papás o sus abuelos, ya no sé en qué edad estamos. Pero bueno, ese es el caso. Cualquier método que les permita tener un beat de 40 a 60 respiraciones por minuto o 20 a 30 en 30 segundos, ¿no? En una presión que dice ahí máximo de 40 y no le hace porque sus dispositivos bolsa, válvula, mascarilla tienen una valvulita que libera la presión a los 40, así que no puedes dar más de 40. Entonces, bueno, esa frecuencia, y si ven allá, utilizamos 21%. Dice concentración de oxígeno 21%, que es aire ambiente. Podrás utilizar 30% en pretérmino y podrás no hacerlo. Puedes usar aire ambiente. ¿Ok? Síguele. Ahora sí, lo de los tubos endotraqueales y las máscaras laringeas, estos tienen tamaños dependiendo de la edad gestacional, entonces, o del peso, como quieras. Por ejemplo, los más comunes son 2.5, 3 y 3.5, y siempre se agarra el número de que debería ser, uno antes y uno después en tu maletita que lleves. Y las hojas de laringoscopio. ¿Cómo? No entendí lo que dijiste. Que, por ejemplo, si tienes un recién nacido de más de 34 semanas de gestación, debería tu tubo endotraqueal ser de 3.5 en caso de lo que lo necesites. Pero, bueno, al menos cuando rotamos nos dijeron que lo más adecuado es agarrar también el del 3 y el del 4, que es uno antes y uno después. Ya. Para poder, pues, estar prevenido en caso de, no sé, cualquier cosa que no venga, que resulte que parecía que era eterno, pero viene más chiquito o viene un poco más grande. Entonces, siempre agarrar el número que corresponde, un número menos y un número después. Sí, como cada vez que vas a intubar. Ok, sí. Síguele. Las hojas del laringoscopio, pues hay 1, 0 y doble 0, dependiendo. Más chiquito, más 0.
Claro, más chiquito, más ceros. Como las tallas de Sara, ¿no? Y de Exactamente. Bershka, no sé quién más. Doble cero ahí. No sé cómo lo sé porque no fabrican mi talla, pero bueno. En el caso para preparar al bebé para las vías aéreas alternativas, siempre tiene que estar en una superficie plana, la cabeza en la línea media, el cuello ligeramente extendido y el cuerpo recto. Esto, pues... No te detengas aquí. Esto tendrían que hacerlo cuando abran el laboratorio de Decodas, tendrían que hacerlo en maniquí. De otra manera, no hay explicación que alcance para lo que estás diciendo. Y en el caso de que la frecuencia cardíaca sea menor al 60, luego de 30 segundos de ventilación con presión positiva, empiezas compresiones. Debe ser de 90 compresiones por minuto. O sea, 3 compresiones más una ventilación cada 2 segundos. Y lo mismo. Lo cual pues, te va a bajar algo de la ventilación, algo de la frecuencia de la ventilación, porque te estás introduciendo las compresiones torácicas. Pero efectivamente 93 es la buena relación, ¿no? Sí. Y vayan siempre escuchando una música de 120 bits por minuto que les guste la canción y eso es lo que les debe de guiar su reanimación. Sí, y siempre hay que pues, recordar que el reanimador se pone en la cabecera, pues son las dos pulgares, en la línea intermamaria y a 1/3 de diámetro de la anteroposterior del tórax. Claro, y se hace con los 2 pulgares, o se hace con pulgares, o se hace con los dedos, ¿no? Sí. Ok. Y pues en caso de que la frecuencia cardíaca siga siendo menor a 60 con todo y compresiones, pues eso es algún medicamento como adrenalina. Y si no, aún así no sale, consideras hipovolemia, neumotórax. Y ya, recordar que pues los bebés prematuros tienen mayor riesgo de complicaciones y reanimación. Eso por eso la importancia de pues prepararte desde el momento que sepas que es un bebé prematuro. Además que va a utilizar más recursos, personal, suministros, hay que medidas adicionales para la pérdida de calor, incluso tal vez ventilación asistida, hay que evitar el riesgo de lesiones neurológicas y monitorización y control posteriores. Y ya, estas son nuestras referencias. Ponme el diagrama completo, por favor. Esa bolsa que vieron ahí está en la otra presentación que les subí. Que veo que no rescataron mucho, pero ahora los gringos están utilizando unas bolsas como Ziploc para meter a los pretérminos en el proceso de reanimación, porque como tienen la piel no queratinizada, entonces tienen una cantidad mayor de pérdidas insensibles y de pérdida de calor, y entonces el problema es que tú estás haciendo el proceso en una cuna radiante. La cuna radiante te da mucho más acceso al paciente, pero no controla la humedad ambiental y disipa entonces el agua y el calor del paciente con mayor facilidad. Por lo tanto, ahora les ha dado, y es correcto, porque si es un pretérmino de 30 semanas o menos, esencialmente lo embolsan para que la humedad se mantenga al interior de la bolsa y le reduzcas las pérdidas insensibles y las pérdidas de calor, y entonces lo tengas en mejores condiciones. Esa es la bolsa, es el Ziploc que vieron. Déjame, por favor, estoy viendo, espérate, estoy viendo tu chat, mija. No quiero ver que estás en WhatsApp al mismo tiempo porque me puedo enojar. El diagrama, uno que se vea bien. Ok, ojo, tengan cuidado, luego me entero de cosas que no debo. Entonces nace tu paciente, 30 segundos tienes, 24 segundos para que pongas en fuente de calor, posicionar, aspirar, secar, reposicionar. De ahí te quedan 6 segundos para ver frecuencia cardíaca y esfuerzo respiratorio, porque se mide 6 segundos, se multiplica por 10. Te interesan esencialmente 2 elementos, que es apnea o esfuerzo respiratorio y frecuencia cardíaca mayor o menor a 100. Si tu paciente no cumple con esto, inicias ventilación a presión positiva, 2 ciclos de 15 segundos o un ciclo de 30 segundos, pero a la mitad de ese ciclo evalúas si está siendo eficaz tu ventilación o no y haces tus medidas correctivas, como ya nos mencionaron. Si tu paciente después del primer ciclo de ventilación ya mejoró, pues ya acabaste, y entonces pues lo podrás llevar al cunero a revisar o lo que fuera. Pero si el paciente no ha mejorado con tu primer ciclo de ventilación, entonces habrá que ver en dónde está. Sube tu diagrama un poquito más. Al revés. Ajá. Si está
está debajo de 100, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero en este punto se abre una disyuntiva porque si tu paciente tiene frecuencia cardíaca menor a 100, pero mayor de 60, lo que haces es seguir ventilando, a ver si con eso termina de mejorar. Pero si tiene menor de 100 y menor de 60, esto equivale a paro cardiorrespiratorio y por lo tanto requiere compresiones torácicas. En cuanto sea posible intubarlo, debe de intubarse porque esto mejora la mecánica de la ventilación. Y sabemos que la mayoría de los pacientes tienen deterioro por cuestiones de mecánica ventilatoria. Así que la recomendación actual, en números anteriores, la recomendación era ventilar, pero actualmente se recomienda la intubación precoz en estos pacientes si no han mejorado a partir del minuto, porque eso mejora las probabilidades de que tus maniobras sean eficaces, ¿ok? Por eso te dicen allá, tubo endotraqueal o máscara laringe si es necesario. Si tu paciente, ojo, vean cómo eso de los 60, la frecuencia cardíaca de 60, no se preguntó al principio. Cualquier frecuencia que tenga tu paciente, al momento de nacer, así tenga 20, lo que tienes que hacer es ventilarlo. No das compresiones torácicas porque esté debajo de 60 en los primeros 30 segundos. Solo ventilas, porque la bradicardia es por hipoxia. El uso de la frecuencia cardíaca de 60 como decisión para dar compresiones torácicas es después del minuto, no antes, ¿ok? La única excepción aquí es si te nace en paro, es decir, te nace con 0 de frecuencia cardíaca, ahí sí que tienes que dar compresiones torácicas, ¿no? Pero si no, no. Entonces tienes la disyuntiva. Tu paciente está arriba de 60, pero abajo de 100, síguelo ventilando. Si no jala, pues intúbalo para que lo sigas ventilando, ¿no? Si tu paciente está debajo de 100 y debajo de 60, pues dale compresiones torácicas con la frecuencia que ya dijimos, 90 compresiones por 30 ventilaciones, es decir, una proporción 3:1. Y si no lo has intubado, este es el momento porque va a ser más eficaz tu maniobra. Y si después de tu ciclo de compresiones torácicas vuelves a evaluar y sigue el paciente debajo de 60, pues hay que ponerle adrenalina. Ese es esencialmente el esquema de reanimación neonatal. ¿Ok? Revisen Apgar, siempre es importante saberlo. No sirve el Apgar para guiar las decisiones de reanimación, más bien el Apgar sirve para que ustedes evalúen el riesgo a mediano y largo plazo de lesiones por hipoxia, de encefalopatía hipóxica isquémica. Eso es lo que permite estimar el Apgar, porque me dice cómo el paciente fue adaptándose al minuto y a los 5, y si no ha sacado por lo menos 7, entonces lo evalúas a los 10, y a los 15, y a los 20, y así lo sigues evaluando. Y si el paciente no logra estar en buenas condiciones, habla de encefalopatía hipóxica, de lesión por hipoxia perinatal, que te puede llevar a encefalopatía hipóxico-isquémica, entonces ya tendrás que hacer la evaluación de Sarnat y otras cosas. Pero no sirve para tomar las decisiones de reanimación, porque las decisiones de reanimación se toman a los 30 segundos antes de que tú hagas tu primer Apgar, ¿no? Entonces, ojo, hay gente que todavía comete esos errores, pero la lógica es esa. El Apgar sirve para otra cosa, no sirve para reanimar. ¿Ok? Ya me contestó el neonatólogo. A ver qué dice. Dice... que ya no, que solo se reserva, o sea, que tienen razón, que el hecho de que hagas la laringoscopía solo se reserva a gente muy experta, que porque si no pueden perder más tiempo tratando de intubar a un paciente sin experiencia y que es mejor ventilarlo que tratar de intubar o de hacer aspiración por laringoscopía en un paciente que viene profundamente deprimido, así tenga meconio espeso. Esa fue la respuesta. Pues esencialmente tienen razón. A menos que sean expertos, pero como ustedes no son, pues sí, así como lo dijeron, así lo van a hacer. Ahí está, ya les mandaron un playlist, perfecto, gracias. Para la RCP. Entonces quedamos con eso. ¿Qué pasó, Vicente? ¿Cuál es la diferencia entre el CPAP y la ventilación a presión positiva? No me queda muy claro. Que la ventilación a presión positiva hace, acuérdate que dije que la respiración en general se hace a presión negativa porque la expansión del tórax, de las paredes del tórax, genera una presión negativa y eso es lo que jala al aire al interior de los pulmones.
En cambio, la ventilación se hace siempre a presión positiva porque tú tienes un tubo que entra a la tráquea y entonces metes aire a la fuerza a los pulmones. Entonces, cuando hablas de ventilación a presión positiva, quiere decir que estás metiendo activamente aire a los pulmones, pero solo te hace referencia a lo que ocurre en lo que equivale a la inspiración. ¿Ok? En cambio, el CPAP, o perdona mi acento, pero el Continuous Positive Airway Pressure, hace referencia a que en la inspiración y en la expiración la presión sigue siendo mayor que 0. Sí, esa es una presión positiva continua de la vía aérea, entonces la tienes en 3 o en 4, digamos, y cuando le echas aire al paciente sube a 6 o a 10 o a 14 o a 20 y luego vuelve a caer y vuelve a subir a 14 y vuelve a caer, y entonces, pero nunca cae a 0. Entonces, el CPAP en el que está intubado te hace referencia, o esa es la presión basal. Ahora, el CPAP, coloquialmente como asistencia ventilatoria, no se hace con el paciente intubado, se hace con el paciente con unas cánulas nasales oclusivas, en donde el sistema está metiendo aire todo el tiempo al paciente. Como el neonato es un respirador nasal obligado, es decir, no puede respirar por la boca, no es capaz de hacerlo. Literal, al neonato le tapas la nariz y se muere, porque no respira por la boca. Sí. Entonces tú puedes manejar el CPAP solo con puntas nasales, con unas puntas nasales especiales, pues, pero con puntas nasales que te dan una cantidad de presión determinada de aire, y eso mantiene una presión positiva en todo el árbol respiratorio, sobre la cual el paciente además hace los movimientos respiratorios. El CPAP se usa en adultos también, pero cuando se usa en adultos, lo que tú tienes es una máscara que cubre boca y nariz, porque como los adultos sí somos capaces de respiración oral, para que tú puedas tener a todo el sistema con presión positiva, necesitas cubrir ambos accesos. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí la responde. También tengo otra. ¿Hay alguna situación o algún factor de riesgo materno en donde el bebé nazca vigoroso, pero después de unos minutos pierda tono o empiece con dificultad respiratoria? Bueno, cualquier síndrome hipotónico lo puede hacer, porque el estímulo del nacimiento puede activar al paciente, pero si hubo depresión respiratoria, o por ejemplo, en los pacientes que recibieron sulfato de magnesio, el sulfato de magnesio causa hipotonía muscular. Entonces, en las mujeres preeclámpticas se usa sulfato de magnesio, el hijo de madre preeclámptica tiene riesgo, entonces, de presentar pobre esfuerzo respiratorio a los pocos minutos por esa razón. Entonces sí puede pasar que el paciente empezó bien y luego como que siempre no. O en los cardiópatas congénitos no cianógenos a veces llegan a edema pulmonar y les pasa esto también. Había leído que si usas una bolsa de infusión cerrada, puedes estimular un reflejo vagal. Eso podría también causar la hipotonía. ¿Una bolsa de qué? De una bolsa de inspiración cerrada. O sea, no se usa con los neonatos. No, pues no hay disponibles ya. Es historia antigua. Ok. Perfecto, eso lo había leído. Muchas gracias. Le estarías dando CO2, no se trata de eso. Sí, ok. Claro. Perfecto. Gracias. Ok, ¿algo más? Doctor, una pregunta con respecto a la hemoglobina fetal. Ajá. Se había mencionado que tiene una mayor afinidad y también creo que tenía mayor facilidad para liberar el oxígeno. Para liberar, claro. Entiendo que al tener mayor afinidad, pues obviamente va a captar y retener el oxígeno con más fuerza, pero el hecho de que lo libere con mayor facilidad se debe a alguna característica intrínseca de la hemoglobina o como tal a los factores. Se debe a una característica física de la hemoglobina y hasta allá puede llegar mi respuesta porque cuál característica física no lo sé. Es una cuestión bioquímica que supera mi conocimiento, pero es al mismo tiempo se extrae oxígeno mejor de la placenta y lo libera mejor. La curva mediante la cual se va modificando la afinidad, la curva de disociación de la hemoglobina es diferente para la fetal y es favorable para el feto. ¿Por qué exactamente o cuáles son los cambios moleculares? No lo sé. Ok, gracias. ¿Algo más?
Doc, yo había checado igual en el manual que hay algunas condiciones en las que después de la adrenalina, si no mejora el paciente, puedes considerar usar solución salina. Sí, claro, si el paciente consideras que tiene hipovolemia, puedes usar solución salina. Si el paciente tiene acidosis metabólica significativa, puedes usar bicarbonato. Son las dos otras alternativas que existen en la reanimación. ¿Ok? Creo que entrar a esa profundidad es mucho porque no veo cómo eso realmente les vaya. Espero que no les toque nunca, digo. Yo no me acuerdo nunca de mi formación haber llegado hasta ese punto. Y afortunadamente ya no veo reanimación neonatal, que no me encanta, pero los neonatos en general no me encantan como pacientes. Pero es cierto, se puede utilizar bolos de solución salina si tu paciente crees que tiene razones para estar hipovolémico o bicarbonato en acidosis metabólica persistente. Ok, Doc. Gracias. ¿Alguien más? Sí, doctor, en cuanto a la Acérquense al condición, micrófono porque mi audio está muy malo. déjeme me pongo audífonos. ¿Ya me escucha mejor, doctor? Sí, mucho mejor. Ok, en cuanto a la transición de la respiración de la fetal a la neonatal, había mencionado que cuando el líquido se absorbe en los alvéolos es más bien la dilatación de los vasos es por el óxido nítrico, ¿no? En parte también es por la misma reabsorción de agua que dilata los vasos. Esa era mi pregunta, si había otro mecanismo además del óxido nítrico que pudiese... Sí. Ah, ok. Eso era todo, gracias. ¿Algo más? Si no, ¿quién va mañana? Yo podría ir con mi compañera Rosy. Ok, ¿qué tema van a querer? Es el tema 5, recién nacido posmaduro y retardo del crecimiento intrauterino. Diagnóstico, manejo integral, complicaciones tempranas. Ok, retraso del crecimiento intrauterino. Perfecto. Simétrico y asimétrico. Ok, perfecto. Nos vemos mañana entonces. Ok, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.